Para nosotros es lengua. Sí, Claro. es práctica de lenguaje, ya no es más lengua, no sabía. Exacto. Mira, Por lo menos así es como En mi se lo época define. era lengua y castellano. O sea, También. hace 2 años más o menos. Claro. 2 años. Mirá vos. Y medio, porque estamos en abril. Y fue repitente. Basta, Pero bueno, vamos a hablar con Alejandro Báez, justamente de esto, que es docente del nivel primario. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Acá nos tenemos que cuidar al momento de preguntar porque tenemos que construir bien la oración, oración, sí, la Sujeto, pregunta. predicado, Sí. verbo, Exactamente. todo perfecto. Abre signo de pregunta, cierra Cierra signo de pregunta. Sí, Sí, exactamente. que ya ni Exclamación, siquiera en el cualquier WhatsApp cosa. ponemos Sí. el signo, el primero. Ponemos el último, nada más. Ponemos el último. Sí, a mí me... Ya me olvidé que existe. Cuando lo veo me hace una cosita. Tuyo, el- No. Bueno, le mandamos las preguntas por escrito y Claro. empezar a responder, Alejandro. Bueno, Dale. Alejandro, Problema. ¿cómo ha cambiado todo, digo, no? De 15 años a esta parte, inclusive, no estamos hablando de mucho más, en el caso mío, digo. Ahora, ¿los chicos les cuesta más o menos aprender en esto de la práctica del lenguaje, digo? Mirá, nosotros, como lo que ustedes decían sobre prácticas del lenguaje, nosotros esto es algo que empezamos trabajando obviamente en la primaria, en primer ciclo, y tiene toda una concepción donde nosotros tomamos la lengua materna que tienen los chicos y la vamos trabajando en el sistema formal que es la escuela para que ellos den sus primeros pasos y puedan ser alfabetizados. Sí. Nosotros hoy pensamos dar un ejemplo donde esto, nosotros las prácticas del lenguaje las hacemos todos, entonces ninguno parte de cero en la alfabetización. Eso es lo que implica, porque todos podemos tener algunas prácticas en la lectura, en la escritura y en la oralidad. Entonces desde ese lugar podemos incluir a todos y no arrancar de cero. Si cuesta más o cuesta menos, hay cosas que no podemos hablarlo acá en este ratito, pero sí que hay un proceso donde hay algunos chicos que van más rápido, otros más lentos, pero sí podemos ir construyendo con todos desde casa. En esta cuarentena podemos hacer algunas cosas en casa que ayuden a la alfabetización de los chicos y acompañar su trayectoria pedagógica en este tiempo. Y en estos tiempos, Alejandro, perdóname, en estos tiempos en donde, bueno, antes escribíamos 140 caracteres nada más en Twitter, donde cuando escribimos un mensaje de WhatsApp, entre otros, el por qué lo reemplazamos por una X y una Q, ¿no es cierto? En Te quiero mucho es TKM. TKM, ni siquiera con la Q. O algunas palabras nuevas. Exacto. ¿No? Arre, Claro, por ejemplo. también. Arre. HR, es como... ¿Cómo ¿Qué hacen eres? ustedes para hacer separar eso y decirle, a ver, eso es un modismo, esto es el verdadero lenguaje? Mira, los que saben dicen que la lengua se construye entre todos los hablantes, y que lo que hoy para nosotros está mal en la norma, en algún momento puede estar bien y disfrutarse con el diccionario como un argentinismo o alguna cosa que nosotros adoptamos como concreta a la hora del habla. Pero obviamente hay un lenguaje formal, como manejamos todos, y con el tiempo la escuela va ayudando un montón en esto para que el chico trabaje dentro de un marco formativo. Nosotros desde casa podemos ir aportando un montón a esto, de cómo ir formándolos y obviamente trabajamos y estimulamos la práctica para que crear un contexto donde el chico pueda aprender e ir incorporando todos estos saberes paulatinamente, porque aprender es un proceso. Sí. ¿Sí? Entonces, un niño de 6 años que tiene un montón de modismos de su casa, ¿sí? Que son cosas que hablan cotidianamente en su casa, y en la escuela se encuentran con otros 30 modismos donde emulan reglas y emulan acuerdos para poder llevar adelante la Claro, comunidad bueno, de de lectores. hecho, me imagino que vos te referís al tema de que el lenguaje va cambiando. De hecho, hay palabras del lunfardo que se han aceptado en la Real Academia Española. Digamos, por eso decir Sí, que sí. el lenguaje es vivo. Por ejemplo, murciégalo. Claro. El mensaje va cambiando y lo construyen los hablantes. No todos seguiríamos hablando en latín, ¿sí? Que es nuestra lengua madre, pero Claro. eso fue convirtiendo y las lenguas romanas, el italiano, el castellano. Claro. Alejandro, ¿y qué te quería- pasa con el lenguaje inclusivo nuevo que hay ahora?
que, bueno, la Real Academia Española no lo ha aceptado. Mira, la verdad que más allá de lo que va a pensar yo, hay algunas cosas que se ponen en tensión con este lenguaje para visibilizar nuevos temas que tienen que ver con por ahí poder, hegemonías, otras cosas que pasan todos los días y que bueno, está bueno que se discuta, es eso que me parece en el medio, ¿no? Claro. Lo que se está poniendo en tensión siempre. Alejandro, te quería consultar si el tema de lengua y prácticas del lenguaje era lo mismo y si ante la imposibilidad, obviamente, de los chicos de ir al colegio, se puede realizar en casa la práctica del lenguaje o cómo podemos hacer también. Mira, no es lo mismo, porque la práctica del lenguaje es como más democrático, ¿no? Más democrático. El concepto, porque todo incluye a todo. Claro. ¿Sí? Que es lo que veníamos diciendo antes. Yo hoy arranco en esta práctica, este acá. Juan arranca de acá, Pedro arranca de acá, pero todos arrancamos de algún lado y vamos hacia esto que es la alfabetización en primaria, ¿sí? Llevándolo a la lengua formal, avanzando de a poco. Sí que podemos hacer un montón de cosas desde casa, porque obviamente nosotros como docentes hacemos una propuesta que en el grado que busca captar el interés de los pibes, pero no podemos captar el interés de los 30. En casa, mamá, papá, que son los mediadores para poder generar esta alfabetización, pueden hacer un montón de cosas porque conocen lo que les gusta a cada chico. Claro. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de los más chiquititos, ¿no? Y hay cosas que podemos hacer concretas para generar un ambiente alfabetizador, ¿no? Como por ejemplo, no sé, yo había preparado algunas cositas acá, que les muestro, que podemos hacer actividades sencillas que podemos hacer en casa, como carteles con nuestros nombres, para el niño que no sabe leer, entonces vamos poniendo el nombre de papá, de mamá, de la tía, de nuestra familia, en algún pizarrón, en algún cartel, en alguna cartulina, en algún papel, cartón, y ponemos, puede ser toda una actividad hacer nuestro nombre, saber cómo se escribe nuestro nombre y cómo se escribe el nombre de papá, cómo se escribe el nombre de mamá, y en un montón de lugares que puedan aportar a la reflexión del lenguaje, ¿no? En sí mismo hacer el cartel ya es toda una actividad. Pintarla, el hacerla, ponerlo en una jirafa, y después el mediador, que es el experto en la escritura, en este caso en casa, o puede ser el experto en la escritura, puede hacer un montón de cosas a partir de su nombre y resignificar esos nombres. Claro. ¿No? Puede hacer, el nene le puede dictar un mensaje para la tía y escribirlo, y reflexionar sobre ese mensaje que está dictándole en las palabras que va diciendo. También directamente empieza a reflexionar que el tiempo del dictado no es el mismo que el del hablado, de la escritura. Y retomar, cada vez que hay palabras parecidas, el experto dice, bueno, ¿esta cómo se escribe? Y será igual al nombre de papá, al nombre de mamá. Claro, en la copia, digamos, del nombre en sí, por ejemplo, jugar a que identifique. Primero, copiando las 3 letras, por ejemplo, Ale, que en realidad para ellos es dibujar las letras. Y después tratar de relacionarlo de a poquito cada vez que ellos vean una figura o una imagen y puedan empatarla con Ale, por ejemplo, en este caso. Tal vez no sepan leer y escribir, pero van a saber identificar, ¿no es cierto? Claro. Son como procesos que se van dando en un montón de libros. Más allá del nombre en sí mismo, lo importante es volver a tomar ese nombre y resignificarlo, porque esos nombres pasan a ser como palabras seguras en la alfabetización. Cuando yo, que las tengo como modelo, tengo la jirafita donde está la estatura, la tengo, por ejemplo, en un cartel de quién cocina hoy, que está el nombre de papá, el mío, porque soy el ayudante. No sé cómo surgió ahora en nuestras familias, en el baño pusieron el nombre para, en vez de poner que está ocupado, ponían el nombre de quien estaba en el baño, y cuando no hay ningún nombre, el baño está vacío. Claro. Sí. Entonces van viendo que está ese nombre y tiene que decir quién era esta persona que está acá. Ah, es mi hermano, es mi primo, es mi tío. Claro. Y voy armando, construyendo, haciendo entre lo que voy viendo y lo que voy escuchando. Sí, y también lo que se está usando mucho, Alejandro, corregime si no, es el tema del dictado, que los niños le dictan a sus padres y de esa manera empiezan como a conocer las palabras, los errores también, porque obviamente empiezan, no, vaca va con B corta. Vi muchos videitos de estos y corregime si es así
El dictado es muy importante porque el niño empieza a construir ahí, ve que el tiempo de escritura no es lo mismo que el tiempo del habla. Claro. Ya hay un desfasaje entre lo que yo voy diciéndole a mi papá o a mi mamá o al adulto o al experto en la escritura que escriba y lo que yo le estoy diciendo. Entonces, porque me dice, no, es pará que no llego a escribir. No, pará porque, bueno, esta palabra, ¿te parece que pongamos esta o ponemos la otra? Entonces hay todo un proceso que en la escuela obviamente se hace con la intervención del docente y la reflexión con los compañeros. Y en la casa va a ser con el adulto. ¿Sí? Nosotros, hay diferentes maneras. Uno puede corregir, no corregir, porque es una construcción y hay diferentes momentos donde uno va adquiriendo ese lenguaje y puede reflexionar sobre ciertas cosas con el chico y otros momentos donde no. Claro, Lo importante es Alejandro, que se dé este momento de reflexión. No, termina el concepto, perdón. Bueno, una vez que nosotros significamos ahí, también es importante que nosotros tengamos el interés de los chicos. Por ejemplo, no sé si al chico le gusta, como al hijo del conductor, el fútbol. Por ahí cuando era chiquito tenía un álbum de fútbol y quería saber cómo se escribía Messi, escribir cómo se escribe Messi. Y los que son expertos, ¿sí?, tienen que generar un ambiente alfabetizador y mostrarse como expertos. No solo en el dictado del nombre, sino en buscar momentos donde se dé lectura en común, por ejemplo, donde el experto se muestre como tal y pueda leerle. No solo lo que el experto quiere, que en este caso nosotros ponemos en el cuento una secuela de brujas, ogros, qué sé yo, sino algo que sea de interés para el niño, ¿sí? Como la historia del Barcelona, el Real Madrid. Se empieza a preguntar, el motor genera un montón de cosas que el niño quiere aprender y va a querer pasar a decodificar todo lo que nosotros estamos leyendo. Bien. Bien, Alejandro. Es importante también necesidades que generamos. Por ejemplo, si vamos a comprar, que el niño sea parte de lo que vamos a comprar en ese dictado. Bueno, yo quiero comprar fruta, banana. Bueno, ¿cómo se escribirá banana? ¿Será parecida a aquel nombre? Bueno, vamos con los papás y él toma un rol de participación muy grande y hace la lista para que el papá no se olvide lo que él quiere de esa compra. Exacto. Lo que necesitamos. Y que vea los cartelitos inclusive también. Eso está bueno. Que al chico le van a permitir. Bien. Bien, Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, en esto de la práctica del lenguaje, que a los grandes y a los chicos nos sirven y muchísimo también. Por supuesto. Sobre todo, practicar con los chicos nos sirve a refrescar un montón de cosas a nosotros también. Nos mejora hasta la letra, te diría, escribir. Y sí, muchas veces sí, porque la tienen que entender ellos. Totalmente. Y hay pocos lugares que se escribe ya. Exacto, gracias. Alejandro, abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Alejandro Báez, docente, hablando obviamente de lo que era la materia antes, lengua.